estábamos hablando de DA, que íbamos a empezar recién a ver DA. Entonces, así como hay ADCs de sobremuestreo, también hay DACs de sobremuestreo. Y si los ADCs de sobremuestreo tienen como gracia, o una de las gracias, es que es más fácil diseñar el filtro anti-alias, ¿será entonces que hacer un DAC de sobremuestreo tiene una gracia parecida, por ejemplo, de hacer más fácil el filtro de reconstrucción? ¿Podrá ser o no? Bueno, esta es la típica conversión de A, antes de meternos en detalle. Típica conversión de A es tenemos una interfaz digital analógica. Esta puede ser, por ejemplo, una escalera de resistencia y un arreglo de switch, más un decodificador. O podría ser un arreglo de fuentes de corriente, que es la forma estándar en que se implementan los DACs rápidos. Y hay otras formas de hacerlo, podríamos hacerlo con capacitores conmutados. Entonces, luego de eso tenemos una salida digital, perdón, una salida analógica, pero que pasa por esta retención de orden cero. Esto es parte del DAC, típicamente. O sea, el DAC no entrega un impulso, sino que entrega un valor discreto y esta retención de orden cero en el fondo lo que está haciendo es llevarlo al dominio de tiempo continuo. Y entonces, luego de eso, e insisto, generalmente todo esto es el DAC. Esto es más bien una representación matemática, pero a veces no tiene sentido hacer esta distinción entre la interfaz digital analógica y la retención de orden cero. El objetivo de ponerlo aquí explícito es decir que la salida del DAC se mantiene durante algún tiempo. Recuerden que este tiempo puede ser más corto. ¿Se acuerdan o no? Que a veces nosotros hacíamos esto y analizamos cuál era el efecto de hacer pulsos más angostos. ¿Se acuerdan de eso, no? Que bajaba la amplitud después de filtrar, pero mejoraba el espectro un poco. Bueno, este es nuestro DAC. Y luego de eso lo pasamos por un filtro pasa abajo, que nosotros le llamábamos filtro de... ¿Era anti-alias o no? No, no era anti-alias. De reconstrucción, eso. Perfecto. Entonces el filtro de reconstrucción y ahí tenemos nuestra salida analógica, que idealmente eh, corresponde a lo que tenemos en la entrada. Estos son los espectros en frecuencia. Esto es X de F. Ay, ¿por qué tenemos tantas réplicas? ¿Por qué hay tantas réplicas de esto? ¿Por qué hay réplica AFS? ¿Será porque la señal del DAC es de tiempo discreto, cierto? Y tiene una frecuencia de muestreo, se llama de muestreo, se llama de sampling en inglés, pero en realidad no es que estemos muestreando, sino que estamos cambiando la salida a una frecuencia fija. Entonces eso produce réplicas. Luego tenemos este PZDF. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan de lo que era eso, no? A ver, si tenemos una salida digital que después pasa analógica, pero está discretizada en el tiempo, son impulsos. Y al pasar esta salida por una retención de orden cero, recuerden que esto en el fondo es una convolución, ¿cierto? Es una convolución por una retención de orden cero. Y la convolución por una retención de orden cero en el tiempo corresponde en frecuencia a qué cosa? A un producto de un sinc, como dices tú. Entonces este es el sinc. Perfecto, este es el sinc que llega hasta ahí y de ahí se vuelve a repetir. Perfecto, ese es el sinc. O sea, este es el sinc. Perfecto. Y justo en FS cae en perfecto, ya. Ahora lo entiendo. Entonces es un sinc. Y al multiplicar estas dos, esto es lo que me queda. O sea, este es el espectro de lo que hay aquí. Justo a la salida de mi DAC, con la retención correspondiente, que es de orden cero. En este caso hicimos una retención para un pulso que es del ancho total del periodo. Podríamos haberlo hecho para un pulso más corto.
Y en ese caso, ¿se acuerdan que nos quedaba una cosa así? Entonces esto es más plano, pero más bajo. Eso lo vimos cuando hablamos de DAC. Bueno, esta es mi salida. O sea, esta salida está llena de armónicos. Uno la mira así en el tiempo y sí está llena de armónicos, no se parece en nada a lo que quiero obtener. Entonces, para reducir los armónicos, para filtrarlos, yo tengo que filtrar ahí. Ese es mi filtro pared de ladrillo que utilizo para filtrar la salida del DAC. Ese es mi filtro de reconstrucción. Muy bien. ¿Qué pasa si yo sobremuestreo? Cuando yo sobremuestreo, le estoy entregando la salida, estoy refrescando la salida a una frecuencia mucho mayor que la que realmente necesito. Entonces este Fn, en torno a lo cual aparecen las réplicas, queda multiplicado por m. Entonces las réplicas aparecen a distancias mucho mayores. Este gráfico se expande en frecuencia y por lo tanto me resulta mucho más sencillo realizar el filtro. Entonces el sobremuestreo reduce los requerimientos del filtro de reconstrucción y esa es una gran ventaja. ¿Cómo creamos una entrada DAC sobremuestreada a partir de una señal a tasa Nyquist? Esa, esa es nuestra duda en este momento, porque tenemos una señal que está cambiando a tasa Nyquist. ¿Cómo generamos algo que esté sobremuestreado? Y de eso vamos a hablar ahora. Interpolación. Podemos aumentar la tasa de muestreo de una señal de tiempo discreto en un factor m, insertando, esto es muy básico, ¿ah? La implementación de esto es muy básica, insertando m-1 muestras de valor cero entre las muestras disponibles a tasa Nyquist. Entonces yo tengo una muestra, digamos en el tiempo, esta es mi salida digital, o más bien de tiempo discreto, pero corresponde a una entrada digital del DAC. Yo puedo insertar varios ceros aquí. Y si yo inserto ceros aquí, lo que hago en el fondo es aumentar la tasa de muestreo. Eso se llama zero stuffing, o llenar con ceros. Eso produce m por repeticiones del espectro en la banda base. Entonces, esta era mi entrada a Nyquist y tengo imágenes espectrales. Y después de, de insertar los ceros, como que queda lo mismo, pero en realidad las imágenes espectrales comienzan a aparecer arriba. Y esto, que antes eran imágenes espectrales, pasan a ser parte de la señal. O sea, la señal se repite cada Fs igual MFN esta vez. Antes la imagen se repetía, las imágenes espectrales se repetían cada Fn, ahora se repiten cada Fs igual MFN. Entonces, ¿cómo es la interpolación? ¿O de qué nos sirve la interpolación? Podemos remover esas imágenes que están acá. Ah, pero el problema es el mismo, ¿no? El problema es el mismo que antes. Antes yo tenía que insertar un filtro aquí, ahora igual tengo que insertar un filtro aquí, ¿o no? Pero hay alguna diferencia, ¿no? Las imágenes están más allá, ¿cierto? Pero, pero hay otra diferencia clave aquí. ¿En qué dominio estamos aquí? ¿En qué dominio yo puedo insertar todas estas muestras? ¿Puedo hacerlo en el dominio digital? Digitalmente yo puedo aumentar la frecuencia del reloj y meterle puro cero entre medio de mi señal. Entonces esto está en el dominio digital. Y yo puedo, por ejemplo, hacer un filtro digital aquí, que me prefiltre las señales antes de tener que hacer la reconstrucción analógica. Entonces yo puedo hacer este filtro, que es digital, y con este filtro digital termino con una eh, entrada al filtro de reconstrucción que en vez de ser esta cosa llena de imágenes una al lado de la otra, tiene imágenes mucho más separadas, gracias a que lo pasé primero por un filtro digital. Entonces lo que hacemos es aumentar la tasa de muestreo haciendo zero stuffing y después de eso, en el dominio digital todavía, aplicamos un filtro digital, FIR, IR, lo que sea, algún filtro digital. Y luego de eso nos quedamos con un espectro mucho más fácil de filtrar.
Y además, esto nos permitiría hacer conformación de ruido. Podemos construir un DAC de alta resolución usando una interfaz DA de baja resolución. Por ejemplo, de un bit. Por ejemplo, podemos tener una especie de DAC de un bit. ¿Cómo sería un DAC de un bit? O sea, la salida de mi DAC podría ser, ¿cómo un DAC de un bit? Ah, pero a alta frecuencia. O sea, es como una PWM, más o menos. Una cosa muy extraña, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo que nos va a acompañar durante algunas láminas. Dominio digital, dominio analógico. Aquí está nuestra entrada digital a 16 bits. Entonces utilizo un interpolador digital que me produce salidas de 16 bits, pero me da una frecuencia mucho más alta. Ah, entonces este es el zero stuffing. Luego tenemos algo que no sabemos lo que es todavía, que es un digital noise shaper, que estaría mandando el ruido de cuantización. ¿Cómo hablamos de ruido de cuantización? No, po. En los DAC no hay ruido de cuantización. Algún ruido lo estaría mandando a frecuencias altas, por ejemplo, y produce una salida de un bit a m veces la frecuencia de la señal original. Y luego eso pasa por un filtro de reconstrucción. Entonces parece que esto es una especie de PWM. O sea, no me imagino de qué otra forma podrá ser. Es de un bit, entonces es como una PWM, pero discretizada en el tiempo, entonces a una frecuencia fija. Entonces el conformador digital, que es este que está acá, el conformador digital de ruido, que antes yo le puse conformador de ruido digital, pero en realidad el conformador es digital y conforma ruido, es esencialmente un lazo sigma delta. Entonces aquí podemos usar la parte sigma delta. Todo lo demás es sobremuestreo, simplemente, es como sobremuestrear en digital. Pero si le aplicamos un lazo sigma delta, estamos conformando el ruido. Y en este caso no es ruido de cuantización, porque habíamos hablado nosotros que el ruido de cuantización en el DAC no existe. La entrada y la salida son iguales. Entonces el ruido se llama ruido de truncado, que aparece cuando uno trunca estas palabras de 16 bits a palabras de un bit. ¿Qué es truncar? Cortar, ¿cierto? Entonces al cortar de 16 bits a un bit aparece un ruido, porque estoy quitando la información. Pero yo puedo usar un Digital Noise Shaper o un conformador de ruido digital, un lazo sigma delta digital, para mandar el ruido a alta frecuencia y quedarme con algo que funcione. ¿Cómo son los espectros? Esta es mi entrada digital, estas son las imágenes. Luego tenemos la salida del interpolador. Ah, entonces el interpolador lo que hace es llenarme estas. En el fondo lo que hace es correrme FN a MFN y luego de eso, con un filtro digital, produzco la salida del interpolador. Luego, bajo de alguna forma la resolución y aparece un ruido de truncado. Aquí dice de cuantización, pero en realidad es de truncado. Y ese ruido de truncado lo muevo a alta frecuencia usando el noise shaper, el conformador de ruido, que este es el lazo sigma delta digital. Y luego, de ahí puedo sacar mi salida analógica y filtrar fácilmente usando un filtro que es más sencillo que este filtro. Ejemplo, a ver, miremos esto, tratemos de entender. Se ve poco, me imagino. Aquí tenemos una entrada de 16 bits, luego esto de aquí es un lazo. Claro, esto es un lazo de control. Ah, y lo que trata de hacer este lazo de control es que esta salida, que es de un bit de resolución, sea igual a esta entrada que es de 16 bits. Ese es el lazo. Qué loco, es como loco. Wow. Entonces ahí tenemos un lazo y tenemos z a la menos 1. Entonces esto probablemente nos da orden 1 y este nos da orden 2 en total.
Pasamos a 18, luego a 19 bits y luego pasamos por una especie de comparador. Pero todo esto es discreto, todo esto es digital. Entonces, ¿este comparador qué es? Que está introduciendo ahí un ruido, que es un ruido de truncado, porque estamos pasando de 19 bits a un bit. Entonces, ese es el ruido de truncado. El clipper o recortador evita que el segundo integrador se sobrecargue o que se salga de los límites. Un wraparound digital produciría errores considerables. Entonces, esta es la reconstrucción semidigital. Y esto es bien interesante porque es una especie de filtro FIR. ¿Se acuerdan cómo era el filtro FIR, o no? Filtro FIR era que I de K era X o A0 por X de K más A1 por X de K menos 1 más AN por X de K menos N. Ese es el FIR, la respuesta al impulso es finita. Entonces, esto es una especie de FIR donde tenemos retardos digitales para la entrada, pero luego la salida, en vez de ser multiplicada por un valor digital, es pasada al dominio analógico. Entonces, estos pesos de aquí son analógicos, este no, analógicos. Y es divertido porque es como una especie de filtro FIR, pero es semidigital, no es totalmente digital, sino que lleva una parte digital y una parte analógica. Y esto se puede hacer, aquí está la función de transferencia, A1 por z a la menos 1, más A2, ahí no existe este término, más A2 por z a la menos 2, más, etcétera, más AN por z a la menos n. Esto es una alternativa atractiva frente a filtros de reconstrucción completamente analógicos. Podemos hacer un filtro FIR, que es lo que acabamos de mirar, pero con salidas analógicas ponderadas. Aquí hay mismo ejemplo, cómo se lleva a cabo esto. Al final, estos de aquí son fuentes de corriente y uno va eligiendo las fuentes de corriente y se van sumando aquí. Y luego aquí tenemos un conversor de corriente a voltaje con su filtro y ahí tenemos la salida analógica. Es lineal si h de z no depende de in de z. Entonces estas son formas de hacerlo. Resultados de mediciones, aquí está la función de transferencia del filtro de reconstrucción y esa es la salida. Vemos que tenemos el noise shaper y la salida analógica es filtrando con el filtro de reconstrucción y vemos que eso aquí produce la salida analógica que esperamos ver. Ok, dejemos aquí lo de sigma delta, se acabó sigma delta y ahora pasamos a mirar filtros. Probablemente este va a ser el único lugar donde ustedes van a aprender filtros de manera em, formal aquí en la escuela, porque no tenemos cursos de filtro. Oye, ¿por qué no tenemos cursos de filtro? Siempre ha alegado, oye, deberíamos tener cursos de filtro. ¿Alguien ha tenido que hacer un filtro alguna vez o no? ¿Cómo lo han hecho? Lo metes a un software que te diseña el filtro. Eso es, ¿o no? Ah, bueno, también puedes hacer RC y RC. Si hace RC, probablemente no va a quedar muy óptimo, porque va a quedarte con una función de transferencia no muy buena. Totalmente. Sí, sí, y hay programas, desde hace mucho tiempo que existen programas que uno le pone la función de transferencia que quiere, se la va ajustando así, quiero esto, esto, y el programa produce un filtro. Pero igual es bueno entender por qué, igual es bueno entender las limitaciones de esos filtros, y yo diría que por eso esta clase es importante, porque existe software que hace filtros, pero con esta clase podemos entenderlos mejor. Entonces sí, tal vez no hay que aprender a hacer filtros porque hay software que lo hace, pero podemos tratar de entender por qué los filtros resultan ser como son. Pregunta,
¿Cuándo aparecieron los filtros? ¿Cuándo habrán aparecido? Yo no sé. A ver, discutamos esto. ¿Cuándo se les ocurre que podrían haber aparecido los filtros analógicos eléctricos? Porque mecánicos sí, más tiempo atrás, pero filtro eléctrico. Probablemente en la era dorada de las comunicaciones, en los años 20, qué sé yo, 1920, hace como 100 años. O sea, yo creo que más o menos por esa época se necesitaban elementos que filtraran alguna frecuencia. Imagino yo, no sé, cuando aparecieron las primeras radios. Entonces el tema de los filtros debe estar súper estudiado. Uno como que se imagina que tiene que estar súper estudiado. Y si los filtros son al final implementaciones prácticas de una función de transferencia, entonces tiene que ser un tema súper estudiado, cosa de mirar en un manual, en uno de estos handbooks de ingeniería eléctrica y típico que hablan de filtros. Entonces no es un tema nuevo, no es un tema interesante, sin embargo, siempre hay lugar para hacer investigación y aprender cosas nuevas. Estas láminas son de una profesora que en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo trabajaba en la Universidad de Santa Clara y que ella fue a dictar la clase de filtro integrado a la clase de Merman. Merman la invitó y ella fue y le entregó estas láminas. Y luego Merman me pasó estas láminas. Así que yo eh, honro ahí a la persona que produjo estas láminas originalmente. Oye, si hay un Chauman, ¿conocen los Chauman o no? ¿Qué gracia tienen los Chauman? ¿Ah? Que son lo práctico, ¿no? Un libro súper práctico, no entra en detalle, entra a resolver cosas nomás. ¿Quién ha usado Chauman para estudiar alguna cosa? Yo nunca, pero lo he visto y son muy prácticos. Bueno, imagínense que hay un Chauman de filtro. Entonces, tiene que ser un tema muy práctico. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a pasar esto rápidamente. Eh, ¿Cómo definimos un filtro? Un filtro es simplemente una función de transferencia. A veces pensamos en el filtro como el circuito que implementa la función de transferencia, pero el filtro realmente es una operación matemática sobre la entrada. ¿Por qué hago esa distinción? Porque tal vez a nosotros nos interesa esta función de transferencia para un filtro y vamos a buscar qué implementación de un gran espectro de opciones es la que mejor nos sirve. Pero lo que vale es la función de transferencia. Eso es lo que vamos a buscar en un filtro. Entonces, a esta altura nos preguntamos, pucha, capaz que función de transferencia es primer orden, segundo orden, mayor orden. O sea, ¿qué más qué más complicado que eso puede ser? Bueno, puede ser más complicado que eso. Entonces vamos a hablar algo de filtro. Esto es una introducción a una posible introducción a filtro, algo muy básico. Filtrar una señal es alterar su contenido en frecuencia. Los filtros son, en esencia, funciones de transferencia, por lo tanto son lineales. Entonces no producen frecuencias nuevas. Atenúan algunas frecuencias, realzan otras. Entonces eliminan componentes no deseados o realzan otros, no producen frecuencias nuevas. ¿Por qué queremos estudiar filtros analógicos y de radiofrecuencia? Y la razón es que el mundo sigue siendo analógico. Entonces el mundo es algo analógico y de ahí medimos cosas. Nosotros podemos tomar señales del mundo, convertirla a digital, ¿cierto? ¿Faltó algo aquí o no? Ahí está el filtro anti-alias. Entonces aquí hay un filtro anti-alias, ¿cierto? Oye, el símbolo que he visto harto de los filtros es algo así, donde estas son bajas frecuencias y estas son altas. Entonces el filtro anti-alias sería una cosa así, que deja pasar las bajas, elimina las medias y elimina las altas. Y luego tenemos el procesamiento, FPGA, PC, microcontrolador, lo que sea. Y luego de eso pasamos al DAC. Y luego de eso tenemos el filtro de reconstrucción, que también es un pasabajo. Y ahí volvemos al mundo y controlamos algo, hacemos algo. Entonces este lazo que está metido en
todo, absolutamente en todo. Es típico, ¿cierto? Teléfono, en computadores, en sistemas de control industrial, en aviones, en lo que sea. Todos llevan esta etapa que es filtros. Entonces, los filtros analógicos siempre van a existir. Da lo mismo cuánto nos movamos para hacer todo el procesamiento digital, los filtros analógicos tienen que estar. Entonces, los conversores de datos siempre serán necesarios como esta interfaz entre el mundo analógico y el digital, entre el mundo real, mejor, y el mundo digital. Y los filtros son necesarios para anti-alias y para reconstruir. Típicamente, los sistemas requieren filtros adicionales, que no están mostrados aquí, en el bloque de procesamiento analógico. Entonces, siempre tenemos algún procesamiento analógico que lleva filtros. Aplicaciones infinitas, no vamos a entrar en detalle. Estas son las especificaciones típicas de un filtro pasabajo. Esto a nivel de sistema, esto a nivel de MATLAB. Ojo, cuando hablo a nivel de sistema, es que el otro día caí en cuenta de eso. Cuando yo hablo a nivel de sistema, algunos de ustedes, tal vez no en este curso, pueden pensar que estoy hablando de sistemas digitales. No, estoy hablando a nivel de bloques. Nivel de sistema es nivel de bloques. A nivel de sistema y de funciones de transferencia, podemos definir un filtro por lo que llaman pasabanda, que yo llamo banda pasante, que es definir hasta qué frecuencia quiero que pase una señal. ¿Y cómo defino eso? Porque el filtro no es precisamente una pared de ladrillo. Entonces yo defino un ripple máximo en frecuencia, un rizado máximo en frecuencia. Y yo digo, cuando mi respuesta baja de esta cierta atenuación máxima que yo puedo tolerar, salgo de mi banda pasante y paso a mi banda de transición. Esto acá se llama roll-off. ¿Cómo le llaman a esto? Roll-off rate, que es la tasa a la cual cae esta pendiente en la banda de transición. Y luego de eso yo puedo hablar de una banda de rechazo, que otros llaman rechazabanda, y que puede ser definida, por ejemplo, con una atenuación mínima. Cualquier atenuación mayor que esta atenuación mínima, yo puedo considerarla como rechazabanda. Entonces, yo al final, cuando defino mi filtro, defino estos límites para, para la magnitud en mi función de transferencia. Y cualquier cosa que entre dentro de esos límites va a cumplir con mis especificaciones de filtro. Este que acabo de dibujar seguramente es más difícil que hacer esto que está acá, ¿cierto? Este cumple justo. Y tal vez no queremos ripple, tal vez queremos algo plano. No, ahí ya me salí. Bueno, esa es la idea. Oye, estamos hablando aquí de la magnitud. ¿Será importante la fase en un filtro? Igual es importante la fase, vamos a ver después. Entonces, aplicaciones de Low Pass Filter. Esto es LPF Low Pass Filter. Filtro pasa alto es lo mismo, pero con un espejo aquí, ¿cierto? Es la misma cosa. Y filtro pasa bajo sirve para un montón de cosas, el pasa alto también. Ustedes pueden leer esto y analizarlo con cuidado. Este es un filtro pasabanda y el rechazabanda es lo mismo, pero con un espejo ahí. Uno también define esta, estas bandas y la idea es que mi función de transferencia en magnitud quede dentro de esas bandas. En el caso de un pasabanda, tiene esta banda pasante, que también le llaman la pasabanda del pasabanda. Yo prefiero hablar de banda pasante. Y bandas de rechazo baja y alta. Existe este factor Q, que es un factor de calidad del filtro, que tiene que ver con la frecuencia central sobre el delta F. Hay varias formas de definir Q, pero en el fondo tienen que ver con cuán sensible, no, con cuán bueno discriminando otras frecuencias del filtro. O sea, un filtro con Q alto es así, y un filtro con Q bajo es así. Entonces uno quiere filtros con Q muy alto, por ejemplo, para tomar una pura frecuencia y eliminar todas las demás. Hay otros que son filtros pasa todo, que entregan una respuesta en frecuencia plana, pero que entregan un desfase. Entonces sirven para desfasar señales. Típicamente son usadas en
ecualización o igualación de retardo. Típicamente la función de transferencia es un numerador partido por un denominador, en que el numerador, la función de transferencia del numerador es el espejo de la función de transferencia del denominador. ¿Cómo se llaman estas funciones en que una es la otra, pero con el argumento cambiado de signo? No sé si tienen un nombre, la verdad no lo sé. Pero bueno, entienden la idea. En el fondo es reemplazar s por menos s en la función. Este es un ejemplo. Este es el denominador y el numerador va a ser lo mismo pero con un menos. Este es el filtro pasa todos de primer orden típico. Si uno calcula el módulo de esto, el módulo da raíz de 1 más j omega t partido por raíz de 1 más j omega. Ah, se cancela. El módulo da 1 para toda la frecuencia. Pero en este caso hay un polo a la izquierda, un cero a la derecha. Y ese polo a la izquierda produce menos 90 grados de desfase. El cero a la derecha produce otros menos 90 grados de desfase, porque los ceros a la derecha se comportan en fase como los polos a la izquierda. Entonces tenemos hasta menos 180 grados de desfase. ¿Hay pregunta? Bueno, el ángulo es menos dos veces el ángulo del denominador. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos cuando diseñamos un filtro? Queremos evitar lo que llamé en algún momento pérdidas por inserción, que ahora prefiero llamar atenuación por efecto de la carga. Rechazo de banda infinito, eso es lo ideal. Fase lineal, ¿qué significa que la fase sea lineal? Fase lineal significa que la fase es proporcional a la frecuencia. Y eso significa que el retardo, que se relaciona con la fase según la derivada de la fase en frecuencia, es constante. Entonces fase lineal es retardo constante. Significa que el desfase crece con la frecuencia, por lo tanto el retardo de diferentes frecuencias es el mismo número en segundos. Eso es lo que significa retardo constante. Bajo ruido y alto rango dinámico, facilidad de implementación, bajo costo de fabricación, eso también nos interesa, insensibilidad a variaciones de componentes y que sea de bajo consumo. Como en todo diseño y compromiso, vamos a ver. ¿Cómo es el procedimiento para diseñar filtros? Y esto es algo que uno no visualiza cuando se larga a diseñar un filtro. Ustedes han diseñado filtros. Probablemente el procedimiento ha sido meterlo en un software y que el software me entregue algo. Pero antes de eso hay un paso importante, que es determinar qué respuesta yo deseo. O sea, yo tengo primero que preguntarme cómo quiero que sean estos límites. Eso es lo primero que yo hago cuando quiero diseñar un filtro. Entonces, consideraciones de arquitectura, especificaciones del sistema, lo que sea. Si es pasabanda, pasa alto, pasa bajo, rechaza banda, frecuencias de corte, atenuación en banda de transición, etc. Obtener luego, a partir de uno, una función de transferencia racional con polo en el semiplano izquierdo, no puede haber polo en el semiplano derecho, que aproximan esta respuesta. O sea, que producen algo como esto. Podemos utilizar una planilla de cálculo, tipo receta de cocina, software, que existen un montón, para hacer eso, para entregar una función de transferencia a partir de un set de especificaciones de filtro. MATLAB tiene de eso. Hay que tratar en general de minimizar el orden del filtro porque eso reduce potencia y reduce costo de implementación. Entonces lo típico es diseñar funciones de transferencia que no sean muy sensibles a variaciones en los parámetros del circuito. ¿Qué pasa? Que hay algunas funciones de transferencia que se ven súper bien, pero si uno cambia un parámetro, cambia toda la respuesta en varias partes. Entonces eso no es muy bueno. Yo aprendí esto cuando estuve diseñando un filtro para un front-end, para un experimento de física de partículas. Y mi problema era ese. Yo diseñaba el filtro y todo era sensible a todo. Era terrible. Entonces ahí aprendí que hay tablas de sensibilidad de filtro. Y hay filtros, hay implementaciones que uno mira y dice, uy, este tiene menos operacionales.
Sí, pero anda a cambiar un elemento, cambia todo. Luego de eso, una vez que yo tengo una función de transferencia racional, implemento el filtro, que es diseñar un circuito que implemente esa función de transferencia. Entonces, parece obvio, pero son pasos súper distintos. Primero especificar, esto es top-down, después de eso, función de transferencia, esto a nivel MATLAB, y luego SPICE. O sea, yo no parto en SPICE, yo parto primero diciendo qué es lo que quiero hacer, después voy a MATLAB y después voy a SPICE. Y luego de eso uno construye el filtro, lo implementa el layout. Este es el típico procedimiento de diseño top-down. Esto es lo que ustedes deberían hacer en diseño eléctrico, ¿cierto? Función de transferencia. Ya saben cómo son las funciones de transferencia. Tenemos un TDS K, alguna ganancia por ceros, M0 y N polos. Aquí hay un menos, asumiendo que están todos en el semiplano izquierdo. Estos van a ser más, eventualmente, ¿cierto? O sea, los polos, el signo del polo va metido aquí adentro. Este signo va a ser negativo y va a hacer que esta función tenga un más ahí al final. Algunos conceptos, los ceros de la función de transferencia o ceros de transmisión, esos pueden ir en semiplano izquierdo o derecho. Están los polos o modos naturales, todo en el semiplano izquierdo. N es el orden del filtro, que es el número de polos. Y para que el filtro sea estable, tenemos que tener más polos que cero, o a lo más igual número de polos que cero. Siempre hay más polos, ¿cierto? No es posible que algo a alta frecuencia diverja. Siempre hay más polos, pero a veces son polos no intencionales. Y los polos tienen que ser en el semiplano izquierdo. Algunas consideraciones de diseño, y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿o no? Ah, no, queda tiempo. ¿Qué hora es? Porque tengo cambiada la hora entre dos relojes. No sé cuál es la hora correcta. Son 10 para las 10 ya. Entonces mi celular está equivocado. Ya, dejémoslo aquí.